Buenas noches, bienvenidos al Desarrollador. Hoy no me acompaña Alejandra porque viajó a Punta del Este y desde el parador de Langford nos envía una nota exclusiva que le hizo a Páez Vilaró. Y en el debate de esta noche tenemos una charla imperdible acerca del crecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Si la construcción en Buenos Aires es positiva, cómo debe hacerse, en qué lugares debe crecer. Vamos a los adelantos. Las personas por hogar era un promedio de 13 en la década del 80 y hoy están en un promedio de 2. La construcción empezó a afectar no solamente las construcciones antiguas o las construcciones de valor patrimonial de la ciudad, sino la identidad de los barrios. Desde Punta del Este nos encontramos con el señor Carlos Páez Vilaró. Nos encontramos en el Hotel Conrad cubriendo el Salón Inmobiliario de Punta del Este 2013. En los últimos 10 años se han construido aproximadamente más de 20 millones de metros cuadrados dentro de la ciudad de Buenos Aires. El gran porcentaje, o mayoritariamente, fueron en obras en propiedad horizontal, alrededor de un 80%, y esto distribuido en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y en la mesa de debate de hoy vamos a hablar justamente sobre esto, sobre el crecimiento de la construcción dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque esto ha generado que haya gente muy a favor a partir de la actividad económica que esto provoca y que haya también algunas voces en contra de este crecimiento. Entonces, con los especialistas que hoy nos acompañan, vamos a debatir cómo debe ser el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y para eso estamos acompañados por el licenciado Fernando Álvarez de Celis, que es director de planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acompañados por Santiago Pose, que es de la organización no gubernamental Basta de Demoler, y también por un urbanista reconocido, el arquitecto Roberto Converti, que es titular del estudio Oficina Urbana. Bueno, ¿qué balance podemos hacer, Fernando, acerca del crecimiento de la construcción en esta última década con respecto a cómo fue, cómo estuvo distribuido por barrios y cómo se fue dando? Bueno, la ciudad de Buenos Aires históricamente tiene una fuerte concentración de la construcción, en donde en 12 barrios se construye el 50% de ese total de 20 millones. Por un lado, estos 2 millones promedio están por debajo del promedio histórico de la ciudad de Buenos Aires, que es 2,5 millones. Así que si bien, desde el punto de vista del desarrollo, es importante estos 20 millones, estamos por debajo del promedio histórico. Es bueno señalarlo eso porque en la década del 70, si mal no recuerdo, esa fue la década en que más se construyó. Casi hay 3 millones de metros cuadrados por año. Y otro tema que hay que tener en cuenta es que este crecimiento de construcción no está acompañado de crecimiento poblacional. Y esa explicación se entiende porque los hogares, las personas por hogar, eran un promedio de 13 en la década del 80 y hoy están en un promedio de 2. Nosotros hicimos un estudio donde la gente usaba 30 metros cuadrados privados cada persona en la década del 80 y hoy usa 53 metros. O sea que este crecimiento de la construcción no está acompañado de cambio poblacional, sino de cambio en la constitución de los hogares. Y ese fenómeno es un fenómeno que se está dando muy fuertemente. En Europa ya se dio en un periodo anterior y ahora se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que ver con la modalidad, o sea, hogares unipersonales, con un tema social. Exactamente. De hecho, los hogares unifamiliares en el último censo fueron el 30%. Y, por ejemplo, en el barrio de Palermo, el 40% de los hogares son unifamiliares. O sea, había una sola persona. Y con un incremental, obviamente, de población anciana de más de 65 años que vive sola. O sea que hay un cambio poblacional que está explicando por qué se construye lo que se está construyendo y por qué no cambia la cantidad de población. Y lo que sí esto de por qué se construyen en unos pocos barrios, ahí sí estamos actuando en planificación para tratar de revertir esa tendencia y tratar de equilibrar el crecimiento en otros barrios. Pero para que ese crecimiento sea en otros barrios, tiene que aparecer la calidad de vida
o la calidad urbana, la infraestructura urbana, para que la gente quiera irse a vivir Exacto. ahí. Y un ejemplo concreto, a nosotros nos gusta decir, es la Avenida Patricios. El último edificio era de 1981 y producto de la obra pública, que se hizo la calle nuevamente, aumentó el comercio y demás, hay 7 edificios en construcción. O sea que para revertir un proceso de deterioro urbano y que vuelva a haber desarrollo, tiene que estar acompañado por políticas públicas muy fuertes. Ahora, esa concentración que vos mencionás provoca también que en determinados barrios se construya, obviamente, mucho más que en otros, y en lugares donde hay, digamos, edificaciones antiguas, que muchos vecinos se resisten a que esas edificaciones antiguas sean reemplazadas por nuevas, ¿no? ¿Cómo es que lo ven ustedes, o sea, de su organización? Bueno, aclaro que yo no soy un especialista. Soy el vicepresidente de Basta Demoler, que es una organización vecinal donde tenemos especialistas que nos asesoran o que participan de la organización, pero el origen de Basta Demoler, como de muchas otras organizaciones sociales, es a partir de la reacción que tiene el ciudadano común frente a un desarrollo inmobiliario de la construcción con una importante falta de planificación por parte del gobierno de la ciudad o de las estructuras existentes. A partir de eso es que la realidad es que la construcción empezó a afectar no solamente las construcciones antiguas o las construcciones de valor patrimonial de la ciudad, sino la identidad de los barrios, que forma parte también del patrimonio, y también la calidad de vida de los habitantes de determinados barrios. O sea, este crecimiento ha provocado que en barrios que son mayoritariamente de casas bajas con un estilo de vida determinado, empiezan a aparecer edificios en altura que perjudican en algún sentido a los vecinos, a los que están más cerca, y eso ha generado conflictos desde hace ya 10 años o más, y hasta el día de hoy que no se resuelven. O sea, no hay ninguna medida de fondo que nosotros veamos que tienda a resolver esa falta de planificación adecuada que permita que la construcción no se lleve por delante determinada calidad de vida o determinada identidad barrial o el patrimonio de la ciudad. Ahora, el debate, de acuerdo a lo que ustedes plantean, tiene que ver con quién tiene el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, si lo tiene el derecho el habitante original de ese barrio o lo tienen todos los habitantes de esa ciudad, ¿no? Este es un debate que está planteado a nivel mundial prácticamente en las ciudades, ¿no? En verdad las ciudades hoy tienen, dentro del conocimiento que se dispone inclusive a través de la información global, uno de los principales puntos de debate, de discusión y participación ciudadana. La relación ciudad-ciudadanía hoy es uno de los fundamentales temas en los cuales los gobiernos tienen que estar atentos porque son el parámetro con el cual se maneja inclusive su estabilidad política. ¿Y qué ocurre? Venimos de muchos años en donde esta relación entre la participación pública y la construcción de la ciudad no era tan importante. Recién ustedes daban un dato, que en la década del 70 se había construido muchísimo, ¿no? Más que en ninguna otra época. Debemos advertir, casi como dato estadístico, pero significativo, que fue un periodo en donde se actualizó o se transformó el Código de la Ciudad de Buenos Aires. El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento liberó una cantidad de condiciones con respecto a la construcción de la ciudad, pero al mismo tiempo impuso una condición muy paradójica, que permitió, se recordaba hasta como acción inmobiliaria, el sentido de la venta de tierras con planos aprobados. Fue una inundación en la ciudad de circunstancias muy raras, se modifica el código, se generan nuevas normas, pero se permite durante un periodo construir la ciudad con el viejo código. Una circunstancia bastante paradojal que dio como condición una enorme cantidad, por obvias especulaciones del interés de mercado, de construir a destajo y sin criterios de la organización del territorio. Quiero decir esto porque esto es importante. Muchos de los acontecimientos que ocurren, y seguramente con todo el derecho de reclamar la calidad del barrio con respecto a la transformación de una vivienda unifamiliar por un edificio multifamiliar, está en regla en relación a un código.
porque pertenece, la norma urbana lo permite. Claro, está autorizado. Es más, muchos propietarios de tierras dicen, bueno, pero si yo tengo el código a mi favor en términos de construir el edificio. No estás haciendo nada ilegal. Ocurre que lo que ha cambiado es la sensación del habitante de que el código es un tema, las normas son un tema, y mi barrio es otro. La generación casi necesaria lo podríamos definir de un urbanismo táctico, que trabaje sobre las diferencias de la generalidad y la particularidad, creo que va a ser un acontecimiento de la nueva era, porque los gobiernos al mismo tiempo no están infringiendo reglas, en realidad lo que están permitiendo es lo que las normas lo permiten. Es el ciudadano el que, al descubrir que al lado de su casa se va a construir lo que el mismo código le permite, se despierta a esa realidad que hasta hace un cierto tiempo no estaba abierto a discutir, a plantear sus diferencias respecto a la norma genérica, y la idea de que si lo que pasa en 20 manzanas a la redonda tiene por qué pasar al lado de mi casa. Entonces, esta circunstancia creo que es un interesante debate que tiene que darse con respecto a si la forma de la ciudad debe verse de una manera genérica o hay que empezar a verla en circunstancias de detalles y más particulares. Y en ese sentido, el poner en marcha el concepto de construcción de comunas creo que va a ser importante en la medida que empiecen a aparecer las políticas de sector, que es la primera etapa de organización territorial de otra escala y otro espacio, de otra dimensión, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones por ahí cuestionadas tiene que ver con el valor patrimonial, ¿no? de ciertas construcciones que luego estarían, digamos, se demolerían para hacer nuevos edificios. Pero el gobierno de la ciudad tiene un catálogo, ¿no? Tiene una página bien, está catalogado, está completo. Primero quería decir que la primera área de protección histórica de la Ciudad de Buenos Aires surge en 1991, con lo cual, desde el punto de vista histórico, es un tema nuevo en el debate urbano, la conservación del patrimonio. De ese primer área de protección histórica de 1991, hoy tenemos 40 áreas de protección histórica, de la cual la gran mayoría fueron llevada a la legislatura en el último periodo. Conjunto a eso se catalogan edificios individuales. En el año 2007 había menos de 3.000 edificios individuales catalogados como patrimonio. Hoy la Ciudad de Buenos Aires cuenta con unos 15.000 edificios patrimoniales catalogados, con lo cual eso ha aumentado. Por supuesto que acá podemos decir es poco, es mucho. Yo que soy un miembro del Estado veo que hay gente que dice que es muchísimo, otra gente que dice que es poco, pero desde el punto de vista del crecimiento en los últimos 5 años es muy grande. Sin embargo, producto de esta cuestión que estamos hablando de la escala local y de las distintas tensiones que genera el crecimiento y el patrimonio, se ha encargado un trabajo en la Universidad de Buenos Aires donde se está relevando la totalidad de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tener un catálogo, igual hoy ese catálogo de las 15.000 propiedades ya está en la web, las 40 áreas que nosotros vamos hacia ese modelo, no proteger el edificio en sí mismo, sino proteger el entorno barrial, y por eso el plan urbano ambiental habla de las zonas morfológicas, que es hacia donde tiende la ciudad, que las áreas donde ya tienen densificación en altura, consolidarlas, y aquellas áreas donde tienen baja densidad, también consolidar la baja densidad, y que no pase estos edificios que son legales, que no los podemos prohibir porque es una cuestión normativa, que es el legislativo el que tiene que hacerlo, que de hecho en Caballito, en Villa Devoto, en Villa Pueyrredón ha cambiado la normativa, y empieza esta discusión muy fuerte, barrial, que se dio sobre todo en los últimos 10 años, a aparecer donde el patrimonio se conserva a una escala mucho mayor que hace 10 años y donde las nuevas edificaciones tienden a convivir con el patrimonio. Digamos, hacia ese proceso es que está tendiendo hoy la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente es un fenómeno no cargado de tensiones, o sea, obviamente tiene muchas tensiones, que es propio de cualquier ciudad y de cualquier interrelación en esta densidad tan alta que tiene Buenos Aires. ¿Y cuáles son las denuncias que ustedes reciben más de la gente acerca de qué hechos? Bueno, yo por empezar discrepo con la cuestión de las cifras, porque si bien es cierto que hay 15.000 edificios que están protegidos o catalogados, es una catalogación que es cautelar, o sea que es una protección que no es firme, sino que está en un catálogo preventivo, que cualquier propietario puede pedir al gobierno de la ciudad que se reevalúe y puede ser dado de baja del catálogo. Entonces, lamentablemente, la mayor parte de estos edificios no están protegidos en sí, sino que tienen este amparo en principio, que no es seguro. Y yo creo que lo que me decía, yendo a la pregunta, lo que
El reclamo principal es una mejor planificación donde esté contemplado el patrimonio. Lo que vemos es que durante estos años ha habido avances, no cabe duda, porque se han creado nuevas APHs con muchísimo esfuerzo por parte y presión por parte de vecinos y organizaciones. La legislatura ha sido bastante permeable a estos reclamos, pero, por ejemplo, en la APH de Villa Pueyrredón son apenas unas cuadras, o sea, son parches dentro de una gran ciudad donde hay una normativa, como vos muy bien lo explicabas, muy general. Y lo que hace falta en Buenos Aires es empezar a planificar teniendo en cuenta la morfología de los barrios o de las cuadras y también considerando otras variables, el patrimonio, la cuestión social, el transporte y demás, que es donde nosotros vemos que hay deficiencias. En general, cuando se habla de planificación y de desarrollo, se habla de edificios y de infraestructura, pero no se habla de sostener el patrimonio existente, de protegerlo y de ver maneras para que ese patrimonio edificado sea sustentable y siga vivo a través del tiempo. Bueno, cortamos un segundo el debate acá y lo seguimos en el próximo bloque. Carlos Molinari inauguró el parador de Landford en Punta del Este. Estuvimos allí y entrevistamos a Carlos Páez Vilaró, creador de Casa Pueblo. Desde Punta del Este nos encontramos con el señor Carlos Páez Vilaró, un artista, arquitecto, investigador, como le decía antes, el Da Vinci uruguayo, se podría decir. Y estábamos conversando de los sueños, de cómo hacer realidad sus sueños. Cuéntemelo usted en sus propias palabras, ¿cómo fue el sueño de Casa Pueblo? El sueño de Casa Pueblo comenzó, yo vivía en un molino en la parada 3 de Punta del Este, justamente es la raíz del Conrad, porque ese molino estaba emplazado en el mismo lugar donde hoy se construyó este hotel tan importante. Y en ese molino entonces yo convivía mi vida junto con un hombre que tenía una radio política. Un día de lluvia, este hombre utilizó como travesura uno de mis cuadros para tapar un vidrio que se había roto. Eso me disgustó muchísimo y busqué la manera de encontrar un lugar donde pudiera pintar solo sin la incomodidad de tener que emplazarme. Y recorriendo con un viejo Land Rover que yo tenía, descubrí Punta Ballena. Al introducirme en el lugar, era un paraje solamente habitado por los teruteros, las lagartijas y los insectos. Ahí yo me hice la señal de la cruz y me comprometí a hacer un día mi casa. Traté por supuesto, de desarrollar mis ideas de inmediato, lo comenté con mis amigos, y traté de conseguir de que 30 amigos, 15 argentinos y 15 uruguayos me acompañaran en la idea de adquirir el lugar. Eran 40 hectáreas. Pero ¿tuvo que reunir a esos amigos porque no tenía el dinero o cómo? No, porque no tenía capacidad económica, por más de que era muy barato, el metro costaba 4 pesos, o sea, el valor de un paquete de cigarrillos. ¿Qué época? Yo cuando veía a un amigo mío fumando, decía, no fumes y compras un metro. Bueno, lo cierto es que me introduje en el lugar y viví muy feliz 2 o 3 años en una casita de lata que se llamó la comunidad de la casilla de lata, que la fui haciendo con latas de aceite aplastadas con martillo. Después en esa casa empecé a almacenar materiales para hacer una casa de madera. Por supuesto, en ese momento existía un oficio que se llamaba el tablonero, que éramos los que partíamos en las playas largas de Uruguay los días de los huracanes y para recoger las tablas que traían de los naufragios, las olas. Y si ganábamos de mano, teníamos lindos tablones curados como para hacer mi casa. Y ahí logré hacer una casa de madera que se llamó La Pionera, la única del lugar en 40 hectáreas.
usted decide que quiere compartir lo que usted estaba viendo, porque la vista de Casa Pueblo es de ensueño. Fue como un hecho espontáneo, como cuando nace una planta en el medio de dos adoquines. La casa nació comunitaria naturalmente. Los amigos que me escribían de Nueva York o de África, amigos míos de la Polinesia, que querían venir a Punta del Este a conocer el Uruguay, yo les decía, demorate una semana que te hago un cuarto. Sin darme cuarto, empecé a enganchar cuartos más otro cuarto como si fueran los vagones de una locomotora, hasta que me llegó a mojarse las rodillas en el mar. Pero la idea central mía era hacer una escuela para estudios ecológicos, que vinieran becarios de todas partes del mundo, de Dinamarca, imagínate qué maravilla ese lugar, lleno de estudiantes que venían a traer sus O sea que también la ecología ya en esa época era importante para usted. Era una preocupación. Alejandra también estuvo en el Salón Inmobiliario de Punta del Este en el Hotel Conrad. Allí entrevistó a distintos funcionarios del gobierno del Uruguay, entre ellos el alcalde de Punta del Este. En esta noche divina de verano nos encontramos en el Hotel Conrad cubriendo el Salón Inmobiliario de Punta del Este 2013, que va por su 8ª edición. Nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Punta del Este, el señor Martín Laventure, quien nos va a hablar sobre esta temporada en Punta del Este 2013. Martín, ¿cómo está? Bien, muy bien. En la temporada de verano, porque por suerte Punta del Este ya no tiene únicamente temporada de verano, sino que hay un Punta del Este para todo el año, para disfrutarlo, para vivirlo, para visitarlo. Y ahora sí estamos en plena época de verano y bueno, una temporada que recién comienza, que tenemos las mayores esperanzas que va a ser una gran temporada, con gente de todos lados, de la región, fundamentalmente Argentina, Brasil, Paraguay, pero también un destino cada vez más internacional. Así que muy contentos cómo se viene desarrollando hasta ahora, ¿no? ¿Cómo estamos con los desarrollos inmobiliarios en Punta del Este? Punta del Este es turismo y construcción vinculada al turismo y por suerte no ha parado de crecer en los últimos años, pero un crecimiento equilibrado, un crecimiento que respeta el medio ambiente, un crecimiento que mantiene la esencia de Punta del Este, que es la calidad de vida. Entonces, bueno, y efectivamente nos hemos transformado en la locomotora, en la marca registrada del turismo del Uruguay, que por suerte también ha crecido en otros departamentos y tiene mucho para ofrecer. Pero Punta del Este es el gran nombre y es la puerta de entrada. Y el desarrollo inmobiliario importante, diverso, generándose también hacia el interior del departamento, con chacras marítimas, con desarrollos agroproductivos muy importantes, así que en ese sentido diversificando el origen de la inversión, que eso es bueno también. Hoy hay capitales de distintos lugares del mundo que están confiando en Maldonado, en Punta del Este y en Uruguay, así que también en ese sentido muy contentos y sobre todo con el objetivo de mantener el equilibrio. No tiene que ser un desarrollo sustentable, tiene que ser un desarrollo que no ataque el medio ambiente y ese es nuestro principal objetivo. Seguimos desde Punta del Este y esta vez me encuentro con Eduardo Valles, gerente de comunicaciones del Grupo Selensa, que nos va a comentar sobre un proyecto bastante interesante, Eduardo. Cuéntanos tú mismo. Este es el segundo proyecto en Uruguay del Grupo Selensa. Son chacras exclusivas en la zona de Laguna del Sauce, con el plus del servicio de hotelería que realiza el mantenimiento de las áreas comunes de las chacras. Y en particular este emprendimiento de chacras de 5 hectáreas es que tú cuando compras la chacra estás firmando dentro del reglamento de propiedad del barrio, estás comprometiéndote a proteger áreas naturales que el emprendedor ya ha determinado como importante de preservar. Es así que el desarrollo se llama Selensa Laguna del Sauce, Reserva Natural. Nos encontramos con el arquitecto Ricardo Weiss. Háblenos un poco sobre el proyecto Ocean Drive. Bueno, Ocean Drive es un proyecto que apunta a clase media, media alta, sobre 14.500 metros, está a 200 metros del shopping y a 300 metros de la playa, un lugar espléndido. Son 2 bloques
con todas las amenidades imaginables, 2 canchas de tenis, piscina exterior para los 12 complejos, piscinas interiores, sauna húmedo, sauna seco, cine, lugar de mayores de juego, lugar de lectura, guardería para niños, para poder la gente disponer de sus tiempos necesarios, lugar de jóvenes. Es espectacular, realmente, una bicisenda, porque es tan grande el predio que hay una bicisenda. ¿Dónde está ubicado Ocean Drive? Y está ubicado en la Roosevelt, a 300 metros de la Playa Brava. Argentina tiene en estos momentos muchas restricciones económicas y quizás eso haya incidido en la merma de inversores argentinos. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Los inversores argentinos siguen existiendo, hay muchísimos constructores construyendo. El usuario principal sigue siendo el argentino, porque un balneario como este, es muy linda la Argentina, un país maravilloso, pero un balneario como este no tiene ni Argentina ni Brasil, porque Brasil tiene 400, 500 balnearios muy lindos, tropicales, pero ninguno de las características de este, que podríamos decir que es un nivel mediterráneo europeo de altísimo nivel, tipo Saint-Tropez, Mónaco, Cannes. Ya seguimos con el desarrollador. Veamos los avances del próximo bloque. El tema del orgullo ciudadano respecto a su ciudad hoy, creo, está bastante devaluado. Te diría que lo más importante no es la geografía natural, sino la geografía humana. La mamá de la inversión es la confianza. Y la confianza se construye con reglas de juego estables.